Saludos. Doctor Guillermo Torre, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues muy buenas tardes, siendo las 17 horas en punto de hoy, miércoles 16 de marzo, vamos a iniciar nuestra actividad académica del día de hoy. Inicialmente empezaremos con la doctora Anabel Judith Bombecchio Arenas, en donde nos va a presentar su trabajo de ingreso, modelo de intervención para la promoción de la alimentación y el crecimiento infantil saludable en los servicios de primer nivel de atención en salud con contexto de transición nutricional. Y posteriormente la comentarista, la doctora Hortensia Reyes Morales, académica, nos hará favor de hacer un breve comentario en relación al trabajo. De antemano, doctora Bombecchio Arenas, le damos la más cordial bienvenida a la Academia Nacional de Medicina y esperemos que trabajemos arduamente con su participación durante muchos años. Y posteriormente le voy a dar la palabra al doctor Marco Antonio Martínez Ríos, un académico muy distinguido, quien nos hará favor de presentar él a todos los integrantes del simposio sobre enfermedad cardiovascular y COVID-19. Y déjenme hacer un pequeño anuncio, está a punto de salir un libro dedicado específicamente a COVID y corazón. Lo va a sacar la Academia Nacional de Medicina y probablemente a finales de este mes o a principios de abril lo podemos tener tanto en línea como en papel. El doctor Marco Martínez Ríos nos hará favor seguramente de hacer una presentación tanto en el instituto como probablemente en la academia de este texto. Además, la Academia Nacional de Medicina está a punto de sacar un libro que se llama Síndrome Post-COVID y también Marco Martínez, con algunas de sus gentes, escribió un capítulo de corazón y post-COVID. De tal manera que vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Les agradezco su puntual asistencia y doctora Bombecchio, le damos la más cordial bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al doctor José Jalave y a los miembros de la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina por darme la oportunidad de presentar mi trabajo de ingreso a la academia, cuyo título es un modelo de intervención para la promoción de la alimentación y el crecimiento infantil saludable en los servicios del primer nivel de atención en México. Hoy vamos a platicar brevemente una introducción sobre el tema de transición nutricional, la nutrición durante los 1000 días, objetivos, metodologías, resultados, discusión, recomendaciones y conclusiones. En primer lugar, pues México atraviesa por un proceso de transición nutricional y decimos que pues tenemos un problema remanente de baja talla o desnutrición crónica y un problema creciente de sobrepeso y obesidad. Por eso decimos que estamos en un proceso de transición nutricional. Esta condición de desnutrición crónica se ha venido acrecentando en estos últimos años y por primera vez en 30 años no se mejoró la desnutrición crónica en el país. Los primeros 1000 días es un periodo de enorme vulnerabilidad y un gran potencial para favorecer la supervivencia y el desarrollo de las niñas y niños. Es un periodo clave para la promoción del crecimiento saludable, para la prevención de la desnutrición crónica y la deficiencia de micronutrientes y también para la prevención del sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Los determinantes comunes de la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad han resaltado la necesidad de abordar estos problemas de forma simultánea y no como se hacía anteriormente, solamente enfocados al tema de desnutrición. La desnutrición durante los primeros 1000 días tiene repercusiones muy importantes, ya que ocasiona una mayor morbimortalidad, retraso en el desarrollo mental y un desarrollo motor deficiente. Todo lo que ocurre en relación durante este periodo de los 1000 días es difícil revertir estos daños, sobre todo en lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo, y a largo plazo, pues son individuos que tienen un menor rendimiento intelectual, una capacidad productiva y limitada durante la niñez, la adolescencia y la edad adulta, ¿no? Las acciones que hagamos durante estos 1000 días tienen repercusiones muy importantes, por lo tanto, en la salud, desarrollo de los niños y es muy importante y determinante para su futuro. Perdón.
Entonces, bueno, un poco hablando de estos determinantes comunes de la desnutrición y el sobrepeso y obesidad, nos han llevado a un cambio de concepción de que son problemas diferentes que deben abordarse de forma diferente. Y existe en general en el país y en muchos países también de la región y del mundo un rezago en el diseño de este tipo de programas que abordan ambos problemas. La promoción de la lactancia materna, la alimentación complementaria y el crecimiento lineal en los niños, que de ahora en adelante lo vamos a referir como alimentación infantil y crecimiento saludable, son acciones de doble propósito que van a permitir reducir el riesgo de la mala nutrición en todas sus formas, es decir, desnutrición y sobrepeso y obesidad. Y sabemos que cuando estas intervenciones se aplican a través de los servicios de salud, pues tienen un gran potencial para reducir este riesgo de mala nutrición. Sin embargo, pues existen una serie de barreras que obstaculizan la promoción adecuada y que deben atenderse con este fin. El objetivo general de mi estudio fue evaluar las prácticas de promoción sobre alimentación infantil y crecimiento saludable del personal de salud del primer nivel de atención, así como identificar las principales barreras que enfrentan estos profesionales para promoverlas, con la finalidad de generar recomendaciones para el diseño de un modelo de intervención en contexto de transición nutricional. Esta fue una investigación que hicimos con enfoque de métodos mixto, una investigación de implementación en 56 unidades de salud en 4 estados de la República. Y para el desarrollo del modelo de intervención se siguió un enfoque de mercadeo social que proporciona esquemas, teorías y técnicas para diseñar, comunicar y entregar intervenciones en salud centradas en la audiencia objetivo y basadas en evidencia. El componente cuantitativo, realizamos encuestas con personal de salud y con madres y cuidadoras y recolectamos información sobre el seguimiento del crecimiento del niño, si el niño había sido pesado y tallado, si se calculaban los indicadores y se retroalimentaba la madre. Evaluación y asesoramiento sobre lactancia materna exclusiva, lactancia materna continuada, alimentación complementaria y promoción de actividad física. Y también la evaluación de las habilidades interpersonales del personal de salud durante la consulta. Aquí tuvimos un tamaño de muestra de 54 observaciones y en el análisis hicimos frecuencias absolutas y relativas con variables categóricas, promedio y desviación estándar para variables continuas, medianas y rangos para variables numéricas discretas y variables continuas con distribuciones no normales. En cuanto al componente cualitativo, hicimos observaciones estructuradas en 123 unidades de salud, entrevistas a profundidad con médicos y enfermeras, discusiones grupales también con médicos y enfermeras, y fue con un muestreo propositivo, hicimos triangulación metodológica al analizar la información. En cuanto a los principales resultados, tenemos que en general las prácticas de promoción para la promoción de la alimentación infantil y el crecimiento saludable eran deficientes e inconsistentes con las recomendaciones de la OMS. Múltiples barreras fueron identificadas a través de los diferentes niveles del modelo ecológico. Y por lo tanto, al hacer un análisis de estas barreras y prácticas, pues se propuso un modelo de intervención que abordaba estas barreras a nivel individual, sobre todo las que estaban a nivel individual y organizacional, y que interferían con la promoción de la alimentación infantil y el crecimiento saludable. Y básicamente se planteó una reorganización de la atención en relación a la nutrición, el aprovechamiento de las experiencias y programas existentes y la adaptación a cada contexto para darle mayor sustentabilidad a dicho modelo. En cuanto a los resultados relacionados con las prácticas de alimentación, de lactancia materna y alimentación complementaria, conseguimos que un porcentaje muy limitado de los profesionales de salud evalúa y brinda asesoría sobre este tipo de prácticas. Solo una minoría recomendaba lactancia materna exclusiva por 6 meses, y cuando hablo de una minoría, esto lo pueden revisar en el trabajo, pero hablando de porcentajes por debajo incluso del 15%. Recomiendan la introducción de fórmula a partir de los 3 meses. Las recomendaciones sobre la duración de la lactancia era muy variable, desde 3 meses, 6 meses a 1 año. Ningún personal de salud recomendó la lactancia materna continuada hasta los 2 años.
no se daba consejería sobre la consistencia o frecuencia de la alimentación complementaria. Para iniciar la alimentación complementaria, el personal de salud recomendaba caldos, aguas, arroz, atoles, infusiones, que son prácticas que no se recomiendan, e incluso tenían la introducción de alimentos recomendaban la introducción de alimentos y probaditas desde los 4 meses. Y había algunas recomendaciones que eran muy relevantes para el contexto de desnutrición, como por ejemplo no recomendaban la introducción de huevo antes del año, que sabemos que el huevo es un alimento de bajo costo muy necesario para estas poblaciones vulnerables. Al hacer la combinación de los diferentes instrumentos con los que medimos las prácticas, vimos que las madres y cuidadoras reportaban habilidades interpersonales adecuadas del personal de salud durante la consulta, es decir, había un trato y un respeto adecuado y una escucha adecuada. Los médicos sí reportaron barreras de comunicación con las madres y cuidadoras. Considerando las observaciones de la consulta, solo el 2.4% de los proveedores tenían prácticas generales adecuadas en relación con la promoción de la alimentación infantil y el crecimiento saludable. Esto fue a través de un índice que nosotros realizamos. O sea, realmente las recomendaciones que se están dando eran muy deficientes. Y según las madres y cuidadoras, los autorreportes del personal de salud, ningún proveedor tuvo prácticas adecuadas para la promoción de la alimentación de forma integral como sería lo recomendado. Este fue el análisis de las diferentes barreras que percibían el personal de salud para la promoción del crecimiento saludable en el primer nivel de atención. Y bueno, un poco las principales barreras a manera de discusión era la falta de tiempo, la alta rotación que hay de los médicos y la falta de conocimientos actualizados que tenían médicos y enfermeras. La falta de conocimientos actualizados hace entonces que las madres reciban información poco clara y además errónea y muchas veces contradictoria según el personal de salud que la atendiera. Y por lo tanto se recomendaba un modelo de acción de doble propósito en los servicios del primer nivel de atención que abordara estas barreras, considerara los recursos disponibles y aprovechara las experiencias y las lecciones aprendidas de programas previos. Entonces, dentro de las recomendaciones que se formularon para el modelo, tenemos que había que realizar una capacitación también para mejorar la calidad de la atención de la atención a nutrición durante la consulta, para evitar la difusión de información errónea, para garantizar una mejor práctica de promoción y su adaptación en contextos específicos, para obviamente mejorar las habilidades del personal de salud, para entender estas barreras que las mujeres enfrentan y sus preocupaciones hacia las prácticas de alimentación infantil, y también para que ellos tuvieran las herramientas para una consejería adecuada. Reconocemos que un modelo basado en los servicios de salud no es suficiente y una capacitación no es suficiente, por lo tanto también se recomiendan las intervenciones multicomponentes que son más efectivas, y por ello sabemos que se necesita con urgencia intervenciones también a nivel comunitario para favorecer cambios de comportamiento, y también campañas en medios de comunicación masiva y a través de medios digitales, un poco para sensibilizar sobre el tema de esta doble carga de la mala nutrición y la importancia de abordarlo durante los 1000 días, así como cambiar la norma social sobre estos temas. A manera de conclusión, la investigación que realizamos de implementación para entender las prácticas del personal de salud y las barreras permitió obtener una visión integral de la situación e identificar estos elementos claves que informaron el diseño del modelo de intervención que fuera factible y potencialmente efectivo. La implementación de este modelo con acciones de doble propósito que impacten positivamente el estado nutricional de los niños pequeños y de las mujeres embarazadas sigue siendo prioritario y además cobra particular relevancia ahorita ante el contexto de COVID, porque se ha hecho una serie de estimaciones y sabemos el potencial impacto que va a tener el COVID en la situación de nutrición materno-infantil de los grupos más vulnerables. Muchísimas gracias por su atención y quedaré atenta a la sesión de discusión por cualquier comentario o pregunta. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Academia la oportunidad de hacer el comentario al trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina de la doctora Anabel Bombecchio Arenas.
Este estudio, modelo de intervención para la promoción de la alimentación y el crecimiento infantil saludable en los servicios del primer nivel de atención en salud con contexto de transición nutricional, aborda un tema de enorme relevancia para la salud desde una perspectiva conceptualmente integradora, que permite explicar cómo los distintos determinantes que afectan tanto a la desnutrición como el sobrepeso y obesidad se entrelazan en un contexto de transición nutricional como México. Desde esta mirada, la doctora Bonvecchio sustenta la necesidad de estrategias de atención dirigidas a la promoción de prácticas alimentarias saludables desde la niñez temprana y que estas prácticas consideren un enfoque que tome en cuenta los determinantes sociales del contexto, incluyendo el sistema de salud en el que esta promoción se ofrezca. En este sentido, la comprensión de las prácticas del personal de salud que es responsable de otorgar la atención y de realizar la promoción de alimentación infantil y del crecimiento saludable es fundamental. La información obtenida en este trabajo representa un valioso acervo que descubre el ámbito de labor profesional de los médicos y de las enfermeras en unidades de salud de primer contacto. Y este abordaje es desde los niveles de la política pública, el comunitario, el organizacional, el interpersonal, hasta el nivel individual. En condiciones basales, el personal de salud, y sobre todo en este contexto, debería de ser el más apoyado por tener la responsabilidad de realizar una labor clave para la educación en salud que en condiciones óptimas permitiría desde la prevención primaria en las edades más tempranas de la vida favorecer un mejor estado de salud en todo el curso de la vida. Los hallazgos, sin embargo, evidencian una realidad muy distante a la requerida para la provisión de servicios de salud de calidad, debido, según los hallazgos que tiene el trabajo de la doctora Bonvecchio, debido a lo precario de las condiciones en las que se otorga la atención y que se identificaron en su estudio. Las carencias que el personal de salud enfrenta desde su formación y posteriormente durante su ejercicio profesional para contar con una educación continua que le permita la comprensión de los problemas relevantes de salud y su abordaje desde una perspectiva holística, así como la falta de incentivos para su trabajo, son sin duda obstáculos mayores para desempeñar esta responsabilidad. Pero a nivel de políticas, también el estudio manifestó la ausencia de un modelo de atención primaria que integre las acciones del personal de salud como un trabajo conjunto en equipo, que incluya a las madres y también a las madres o a los cuidadores para el intercambio de saberes y la orientación hacia las prácticas saludables. Las diferencias encontradas en el trabajo de la doctora Bonvecchio entre las prácticas referidas por el personal, las percibidas por las madres o cuidadores y las observadas durante la consulta son solo una muestra de la necesidad urgente de cambiar el paradigma de atención prevaleciente en el sistema de salud de nuestro país, cuyo enfoque unilateral excluye sin duda la identificación de las necesidades de la población y ha demostrado su baja efectividad en términos de resultados en salud. Las propuestas que la doctora Bonvecchio presenta, derivadas de los hallazgos en el entorno de los servicios de primer contacto, son un llamado a la reflexión para fortalecer nuestro sistema público de salud, que con base en el reconocimiento de las barreras identificadas en este trabajo, establezca estrategias para su resolución, lo que permitirá la implementación de un verdadero modelo de atención primaria, objetivo incumplido hasta la fecha. Felicito a la doctora Anabel Bonvecchio por esta excelente aportación a la Academia Nacional de Medicina, que amplía el panorama de los estudios en salud con recomendaciones para guiar las políticas y programas del Sistema de Salud de México. Muchas gracias. Agradezco profundamente la invitación del doctor Halavey y de los directivos de la Academia a participar en este importante simposio sobre enfermedad cardiovascular y COVID-19. En diciembre de 2019 en China, como todos sabemos, se notificaron los primeros casos de neumonía causados
por este nuevo coronavirus COVID-19. Esta enfermedad tuvo una rapidísima expansión en el mundo con importante morbimortalidad y grave impacto en los diferentes órdenes sanitario y socioeconómicos. Adicionalmente a la enfermedad pulmonar, posteriormente se demostró que afectaba otros órganos de una manera muy importante, el corazón. La enfermedad cardíaca después de la presentación aguda puede prolongarse varios meses. Se caracteriza fundamentalmente por síndromes isquémicos coronarios, incluido infarto agudo del miocardio, pero también pericarditis, miocarditis, que nos conducen a insuficiencia cardíaca y eventualmente a choque cardiogénico. Las arritmias son fundamentales, se pueden presentar taquiarritmias o bradiarritmias. Y de una manera muy significativa, la alteración del sistema nervioso autónomo se ha demostrado de una manera clara. En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez se han tratado casos internados desde el inicio de la pandemia y que se han seguido por 2 años aproximadamente, señalando o se señala o señalamos que el 50% de los pacientes internados en el instituto y seguidos desarrollan fase prolongada, COVID prolongado. En nuestro país, el número de casos de COVID, y es muy importante destacarlo, ha sido muy elevado y se ha afectado de un gran número de personal sanitario, con tasas muy superiores a las informadas en otros países. Es importante señalar que la pandemia derivó en un incremento también muy significativo de la morbilidad de otras enfermedades, debido a la desatención de otras patologías por el confinamiento y el cierre de la consulta ambulatoria de las instituciones. Esto requirió también de cambios innovadores en la atención médica con telemedicina integrada de una manera muy significativa y que será tratada también en este simposio. La academia ha participado durante la pandemia de diversas maneras. Destacamos la participación de diversos simposios y la publicación de documentos. Destaca la de un libro que está próximo a aparecer, en el que se tratan todos los datos clínicos, terapéuticos y las graves repercusiones nacionales derivados de esta grave pandemia. Los participantes invitados a este simposio son destacados cardiólogos con reconocimiento internacional y que tratarán los diferentes temas como ya lo veremos. Todos ellos son miembros distinguidos de la corporación. El programa, como está diseñado, es que presente primero el doctor Gering Gate, jefe del Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, el tema de cardiopatía isquémica, seguido por el doctor Manlio Márquez, destacado arritmiólogo, con el tema de arritmias y COVID. La insuficiencia cardíaca y el estado de choque será tratado por el doctor Guillermo Torre, destacado cardiólogo y director del TEC de Monterrey. El síndrome post-COVID tan importante, la disautonomía, será tratado, y el COVID prolongado, por supuesto, será tratado por el también subdirector en el Instituto de Cardiología, el doctor González Hermosillo. El tema de la telemedicina, la innovación asistencial durante el COVID-19 será tratado por el también muy destacado miembro del Instituto de Cardiología y académico, el doctor Francisco Roldán.
Tal manera que nuevamente doy las gracias a la directiva de la academia por la distinción que se nos ha brindado para participar con el tema de corazón y COVID, que es extraordinariamente importante, como lo verán ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En primer término, quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina de México por esta fina invitación y en particular al doctor Marco Antonio Martínez Ríos, coordinador de esta sesión. Soy el doctor Gary Neid Lid, jefe del Departamento de Hemodinamia del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y hoy hablaremos de la cardiopatía isquémica y fundamentalmente el síndrome cardiovascular agudo en COVID-19. Es importante remarcar la elevada fatalidad que tiene el presentar o el tener una enfermedad cardiovascular persistente en pacientes con COVID. Esto incrementa en más de 10 veces el riesgo de mortalidad en presencia de enfermedad cardiovascular persistente en este grupo de pacientes con COVID-19. Y el compromiso cardiovascular secundario es muy significativo. De acuerdo a las series publicadas en los países asiáticos, tenemos que aproximadamente un 35% de los pacientes con COVID-19 tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular persistente y que en 1 de cada 4 pacientes se ha demostrado el daño miocárdico. La magnitud del daño miocárdico se asocia con la gravedad y con la letalidad de la enfermedad, alcanzando una mortalidad temprana hasta el 60% en este grupo de pacientes con un daño miocárdico grave. Fue hasta el año 2020 cuando Nicholas Hendren englobó las distintas manifestaciones clínicas relacionadas con el COVID-19 desde el punto de vista cardiovascular y le denominó al síndrome cardiovascular agudo COVID-19. Le englobó en distintas presentaciones clínicas, aquellos pacientes con síndrome coronario agudo con y sin enfermedad coronaria, pacientes con fenómenos tromboembólicos, pacientes con miocarditis, pericarditis, arritmias, miocardiopatía por estrés, etcétera, etcétera. Tuvo la virtud académica de englobar todas estas manifestaciones dentro del síndrome cardiovascular agudo, que es de lo que hablaremos los siguientes minutos. Desde el punto de vista fisiopatológico, el daño miocárdico se ha tratado de explicar por distintas vías. En primer término, la toxicidad miocárdica directa por el virus. En segundo término, un estado hiperinflamatorio que junto con la disfunción microvascular puede explicar el daño miocárdico, principalmente la miocardiopatía por estrés. También hay otras 2 explicaciones que son en relación al infarto tipo 2, que es la de proporción entre la demanda y el aporte de oxígeno. Y la última, en relación al infarto agudo del miocardio, es la enfermedad persistente coronaria con una disrupción o una ruptura de placa a nivel de las arterias coronarias epicárdicas. Estos son los distintos mecanismos fisiopatológicos que se han vertido durante este tiempo para explicar el daño miocárdico. Y hay una certeza, hay evidencia sólida en relación a la relación que existe entre la enfermedad cardiovascular persistente asociada con la toxicidad miocárdica y la letalidad. El grupo de pacientes que tienen daño miocárdico grave y que tienen una enfermedad cardiovascular persistente pueden alcanzar una tasa de mortalidad 30 días del 69%, a diferencia de aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular persistente y tampoco manifestaciones de daño miocárdico, donde la mortalidad en COVID-19 en ausencia de estas 2 variables es del 7.6%, como se ha reportado en esta serie el 2020. Pero la otra gran realidad es que no solamente el incremento de los biomarcadores es nocivo, sino que la magnitud del incremento está relacionado con la gravedad de la manifestación cardiovascular. Niveles superiores a 100, 150 o 200 nanogramos por litro de troponina altamente sensible
se ha relacionado con mayor gravedad y con mayor manifestación de la patología cardiovascular, como es el caso del choque cardiogénico, la miocardiopatía por estrés, la miocarditis grave o el infarto agudo del miocardio. Esto es muy significativo y la evidencia es muy contundente. El otro gran componente fisiopatológico que puede explicar el síndrome coronario agudo o la cardiopatía isquémica en COVID es la enfermedad trombótica difusa, con sus 3 manifestaciones clínicas más importantes, que es la coagulación intravascular diseminada y la tromboembolia pulmonar, y la tercera, que es la afectación de la circulación coronaria que puede condicionar el infarto agudo del miocardio. Es muy importante el otro gran componente fisiopatológico de la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad trombótica difusa. Y en el escenario clínico, esto constituye un gran reto en las salas de urgencia para los cardiólogos clínicos, que tienen que discernir y tienen que establecer la relevancia del paciente que tiene una enfermedad cardiovascular persistente y que llega con un síndrome coronario agudo y que tendrá que decidir o definir si está relacionado con una manifestación del COVID-19 o está relacionado con la persistencia de la enfermedad cardiovascular. Fundamental, y este es un punto muy importante y decisivo para la evolución de este grupo de pacientes. La presentación de la cardiopatía isquémica en COVID-19 trastornó mucho la asistencia hospitalaria y fundamentalmente en hospitales de alta especialidad como lo es el Instituto Nacional de Cardiología. Y esta publicación del Instituto en la revista Salud Pública de México el año pasado, donde analiza el número de pacientes hospitalizados por semana el año 2019 y el año 2020 COVID, donde podemos observar que el 2019 aproximadamente se hospitalizaban 25 pacientes por semana con el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, a diferencia del 2020 periodo COVID, donde el número de pacientes hospitalizados por semana alcanzó como mínimo de 3 pacientes por semana con el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Y esto se vio reflejado en el número de pacientes hospitalizados, no solamente en el contexto de pacientes con elevación del segmento ST, sino también en pacientes sin elevación del segmento ST. La afectación fue muy similar, se observó un 31.4% de menor número de pacientes hospitalizados en el grupo de infarto con elevación del segmento ST y 31.9% de reducción en aquellos pacientes sin elevación del segmento ST en el contexto del paciente con infarto agudo del miocardio. Pero también se trastornó, se alteró, se modificó la estrategia terapéutica de reperfusión en el grupo de pacientes con infarto agudo en evolución. Observen ustedes que en el periodo prepandemia el 96% de los pacientes que llegaban con el diagnóstico de un infarto agudo en evolución eran sometidos a angioplastía primaria en el Instituto Nacional de Cardiología, a diferencia de un 4% que eran sometidos a trombolisis sistémica. En el periodo COVID, que estamos hablando después del 20 de marzo, en el análisis hasta mayo 31, podemos observar que el 47.2% de los pacientes fueron sometidos a angioplastía primaria y un 53% fue sometido a trombolisis sistémica. Las explicaciones son diversas, los mecanismos o programas de aislamiento, de resguardo, la asignación de pacientes con la asignación de hospitales con denominación de hospitales COVID, la creación de protocolos de cuidados para evitar la exposición excesiva tanto a los pacientes como al personal médico. Todo esto trastornó la estrategia terapéutica en este grupo significativo de pacientes. Y es así que distintos protocolos se establecieron para dar mayor seguridad al paciente y al personal médico. En el departamento de hemodinamia del Instituto Nacional de Cardiología se estableció un grupo muy selecto de pacientes que de preferencia eran sometidos a tratamiento invasivo y que tenían potencialmente el diagnóstico o no de COVID-19. Eran pacientes que llegaban con el diagnóstico de infarto agudo de evolución, aquellos pacientes jóvenes con un infarto anterior dentro de las 12 horas, pacientes con inestabilidad hemodinámica, con inestabilidad eléctrica, pacientes con complicaciones mecánicas, con
criterios mayores de contraindicación para trombolisis o con trombolisis fallida. Ese era el grupo que preferencialmente eran sometidos a terapia invasiva de reperfusión en el Instituto Nacional de Cardiología. Pero finalmente se logró establecer la ruta crítica en los pacientes con infarto agudo del miocardio y elevación del segmento ST. Si el hospital tenía el programa de angioplastía primaria, eran sometidos a terapia de reperfusión invasiva. Si el hospital no contaba con terapia de reperfusión y podía trasladarlo en un tiempo menor de 60 minutos, debería ser trasladado. En caso contrario, era sometido a trombolisis y se establecía una estrategia farmacoinvasiva. En los pacientes sin elevación del segmento ST, lo fundamental es estratificar el riesgo. Los pacientes de riesgo alto, complicaciones mecánicas, angina persistente, dolor persistente, choque cardiogénico, necesitaban terapia invasiva inmediata, y aquellos pacientes de riesgo bajo, con biomarcadores positivos, con síntomas, con cambios en el electrocardiograma, eran incluidos en el programa de estrategia invasiva temprana, que es la terapia invasiva dentro de las primeras 24 horas. Los pacientes de riesgo bajo intermedio, el tratamiento era mucho más selectivo y se podía derivar a un centro de expertise o se podía esperar un poco más de tiempo antes de la estrategia invasiva. Las recomendaciones que podemos comentar es que la presentación de los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo es tardía y se asocia con una mayor tasa de mortalidad temprana. El empleo de protocolos y la pronta evaluación de la probabilidad de infección por COVID asociada a daño miocárdico o un síndrome isquémico coronario agudo es fundamental en las salas de emergencia. La angioplastía primaria es el método de reperfusión, pero en ausencia de un centro con alta expertise o un retardo de más de 60 minutos en el traslado, la trombolisis es aceptada o la terapia fármacoinvasiva. Y en los pacientes sin elevación del segmento ST, por supuesto que la estratificación de riesgo es la que nos ayuda a tener la mejor decisión posible y fundamentalmente favorecer una terapia invasiva en los pacientes de muy alto riesgo o de riesgo alto. Agradezco nuevamente esta fina invitación. Muchas gracias y buenas tardes. Posteriormente a la presentación del doctor Gering-Gate, hablará el doctor Manlio Márquez, que como ya señalaba, es un experto arritmiólogo del Departamento de Electrofisiología del Instituto Nacional de Cardiología con el tema de arritmias y COVID-19. Por favor, Manlio. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Manlio Márquez del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y en esta tarde vamos a platicar con ustedes acerca de las arritmias en pacientes con la enfermedad COVID-19. Vamos a mencionar brevemente la fisiopatología de estas arritmias, vamos a mencionar las principales bradiarritmias que se presentan, así como las arritmias ventriculares que se han observado en estos enfermos. Entonces, como ustedes saben, la enfermedad COVID-19 puede afectar al corazón de diferentes maneras y una de las más reconocidas es la inflamación del miocardio. Los pacientes que tienen la COVID-19 tienen un riesgo elevado de eventos arrítmicos que, sobre todo si son de tipo ventricular, tienen implicaciones importantes para su supervivencia. Las arritmias son la segunda causa de complicaciones en las unidades de cuidados intensivos, solamente después del síndrome respiratorio agudo, que como ustedes saben es el más frecuente y el que generalmente conlleva, desgraciadamente, a la muerte de estos pacientes. En la fisiopatología de las arritmias en la COVID-19 debemos de distinguir entre los mecanismos agudos y los mecanismos crónicos. En los mecanismos agudos tenemos el daño directo al cardiomiocito, la inflamación del miocardio y del pericardio y la posibilidad de una isquemia microvascular por daño directo del virus a la microvasculatura del corazón. En forma crónica se pueden observar tanto cicatrices no isquémicas como disfunción de las uniones GAP, y todo esto en el largo plazo puede también llegar a condicionar arritmias, sobre todo de tipo ventricular. Entonces, la propia infección por el SARS-CoV-2 puede dañar directamente al miocardio
y si a eso le añadimos que la tormenta de citocinas puede aumentar el tono simpático, entonces tenemos ya el medio adecuado para que se empiecen a generar taquiarritmias tanto supraventriculares como ventriculares. En el caso de las taquiarritmias ventriculares, lo que puede estar favoreciendo estas arritmias, sobre todo la torsade de Pointes, es las terapias antivirales y algunos otros medicamentos que se dan en forma concomitante que pueden prolongar el QT, como son los macrólidos. Entonces, hablemos un poquito de las bradiarritmias en la COVID-19. Vean ustedes en esta serie de pacientes en una unidad de cuidados intensivos de Estados Unidos, donde se presentan 9 casos de paro cardíaco, en los cuales el ritmo fue en 2 de ellos directamente asistolia. En la mayoría tuvieron actividad eléctrica sin pulso y uno de ellos tuvo torsade de Pointes. Son casos graves todos ellos. También se han observado casos de bloqueo auriculoventricular, como ustedes pueden observar en esta imagen. En la radiografía pues se ve el infiltrado pulmonar por la enfermedad y a nivel del pulmón, mientras que en el electrocardiograma se puede ver las ondas P, puse las flechas para que se vean claramente, el bloqueo auriculoventricular de alto grado, junto con un ritmo de escape con imagen de bloqueo de rama derecha. Nosotros en el instituto, por ejemplo, dentro de nuestra serie de pacientes, tuvimos el caso de un hombre de 34 años de edad con miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica que tenía ya insuficiencia cardíaca y que tenía un bloqueo AV completo intermitente. Se le había colocado un desfibrilador doble cámara para prevención primaria de muerte súbita, pero de repente, súbitamente empezó con disnea de medianos hasta pequeños esfuerzos asociada a tos no productiva, fiebre de 38 grados y empezó a presentar eventos de presíncope y síncope. Después presentó diaforesis y un síncope de 30 segundos de duración con pérdida con relajación de esfínteres. Acude a urgencias del instituto, se encuentra con 37.8 de temperatura y desaturando con 70% de saturación de oxígeno. La prueba PCR para SARS-CoV-2 fue positivo. Ingresó a terapia intensiva con un marcapaso temporal, pero desafortunadamente hubo un incremento súbito de los umbrales ventriculares, no hubo captura ventricular y el paciente falleció. Ahí ustedes les estoy marcando cómo la aurícula todavía tenía algo de captura, se puede ver la espiga y la captura auricular, pero el ritmo de base es un ritmo de escape idioventricular. Entonces el umbral antes de la infección se había documentado en 0.5 volts, un umbral muy bueno, y sin embargo al momento de tener la infección por coronavirus aumentó primero a 4 y luego hasta 8 volts, y ahí ya ni siquiera la estimulación temporal fue suficiente para capturar el corazón y el paciente falleció 24 horas después. Si hablamos ahora de las arritmias ventriculares en la COVID-19, pues tenemos que mencionar los medicamentos que se usaron muy al principio para intentar tratar esta enfermedad, como son la hidroxicloroquina y la acitromicina. Sabemos que la hidroxicloroquina, uno de sus principales efectos adversos es que inhibe el canal de potasio KCNH2 y eso puede prolongar el intervalo QT. Y lo mismo la acitromicina también es un factor de riesgo para una prolongación severa del intervalo QT, que es aquella que es igual o mayor de 500 milisegundos. Entonces se están juntando efectos electrofisiológicos directos, por ejemplo, de la cloroquina o de la hidroxicloroquina, como son la inhibición de la corriente IF del nodo sinusal, la inhibición de la corriente de potasio, la inhibición de canales de calcio, y todo esto conlleva a la prolongación del intervalo QT, junto con la prolongación del intervalo QT y la posibilidad de torsade de Pointes por acitromicina. Este es un ejemplo de una paciente de 64 años con un QTc basal ya prolongado de 500 milisegundos y que después le dan la acitromicina y se va a 581 milisegundos y presenta torsade de Pointes o taquicardia ventricular polimórfica. En este caso, una mujer de 84 años que tenía un QT corregido basal prolongado de 462 milisegundos. Cuando le dan la cloroquina se va hasta 627 milisegundos y 6 horas después empieza a presentar estos episodios, estas salvas de torsade de Pointes, por las cuales tiene que ser suspendido el medicamento, aparte de que se tienen que administrar magnesio, potasio
e incluso lidocaína e isoproterenol para lograr tratarla. En este caso, un paciente hombre de 68 años con un QT basal no tan prolongado de 447 milisegundos desarrolla una prolongación excesiva por la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina hasta 546 milisegundos y desarrolla lo que ustedes ven en la figura C, una torsade de Pointes que requiere desfibrilación para salvarle la vida. En una serie de Irán, de 353 pacientes, se encontraron 3 muertes súbitas, uno de ellos una mujer de 50 años que había recibido hidroxicloroquina, otro una mujer de 75 años que recibió hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir, que muere cuando es trasladada al área de recuperación COVID, un hombre de 60 años que también recibe hidroxicloroquina y acitromicina y que muere al segundo día de estar hospitalizado, y que en ninguno de los 3 casos la reanimación cardiopulmonar fue exitosa. En Italia, por ejemplo, donde la pandemia tuvo un número elevado de víctimas, también se observó una correlación en el incremento de casos de paro cardíaco extrahospitalario con la incidencia de la COVID-19, lo que hace sospechar que muchos de esos casos hayan sido por muerte súbita secundaria a una taquicardia ventricular polimórfica, probablemente por la enfermedad o por medicamentos. Entonces, podemos decir que existe un riesgo bajo, pero definitivo, de presentar diferentes tipos de arritmias en los pacientes con la COVID-19, que las bradiarritmias pueden ser fatales si no se atienden a tiempo, y que las taquiarritmias que más preocupan son las ventriculares, y que aunque su incidencia es menor del 1%, siempre se debe de vigilar la aparición de torsade de Pointes en pacientes que reciben cloroquina, hidroxicloroquina o la combinación de estos fármacos con acitromicina. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, tendremos el placer de oír la presentación del doctor Guillermo Torre, que está encargado de tratar el tema de insuficiencia cardíaca y fundamentalmente también el estado de choque. El doctor Torre, como todos saben, es un extraordinario cardiólogo, rector del TEC de Monterrey y experto en el tema. De tal manera que, Memo, adelante, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Es un gran placer estar con ustedes. Doctor Halabi, muchas gracias por la invitación. Me voy a permitir compartir pantalla e iniciar mi presentación y nuevamente agradezco a la Academia por esta y a todos ustedes por el tiempo. Voy a platicarles un poco de una extensión de lo que hemos visto en las pláticas anteriores y enfocarme principalmente en una de las secuelas importantes de COVID y el impacto que tiene esta enfermedad inflamatoria en el corazón. Quiero comentarles también al inicio la experiencia en nuestro hospital, el Hospital San José de Monterrey, lo dedicamos completamente al manejo de pacientes con COVID-19. Hemos tratado aproximadamente 4,000 pacientes hospitalizados, una cuarta parte de ellos en terapia intensiva. Y aproximadamente de este número de unos 3,200 que tenemos ya datos bien recolectados, el 50% tienen biomarcadores positivos para troponina. De esos, el 10% de ellos tenían marcadores persistentemente elevados. En esta experiencia total de COVID tuvimos una mortalidad total de aproximadamente el 11%. Y yo les diría de esta paciente, de este grupo, la mortalidad estaba influenciada directamente o por la insuficiencia pulmonar respiratoria avanzada o por causas cardiovasculares. Aproximadamente las complicaciones cardiovasculares contribuían a un 50% de estas muertes que tuvimos. No todas directamente por un fenómeno inflamatorio global del corazón, algunas de ellas pueden ser por un problema arrítmico primario, secundario inflamación, secundario infarto agudo o al estadio de choque completo en el cual muchos de sus pacientes tenían debido a la enfermedad inflamatoria sistémica. Pero sí quisiera poner en el escenario de la conversación que la patología asociada a COVID-19 no es solamente el daño pulmonar, sino más bien es una enfermedad sistémica inflamatoria en donde uno de los órganos blancos primariamente es el pulmón, pero el corazón se hizo muy evidente que era un órgano blanco también de importancia clave. Si bien es cierto que no vimos un número grande de pacientes que morían primariamente de choque, sí vemos
que el corazón sufre a consecuencia o de inflamación directa o inflamación secundaria, un estado general sistémico, y voy a hablarles un poco de esas características y de las técnicas que utilizamos para poder hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Y probablemente, adicionalmente, los biomarcadores, yo les diría, está claro que la forma actual, moderna, de diagnosticar la enfermedad inflamatoria miocárdica no es solamente en base a biomarcadores, sino es en el estudio de resonancia magnética. Y aquí les muestro una fotografía de un caso típico de pacientes que tuvimos hospitalizados con falla cardíaca, en donde se ven las imágenes claramente en la ventana de T2 por resonancia magnética. Y este es un tema importante porque yo les diría que en la práctica, no solamente hospitalaria en estado de choque o con cambios de biomarcadores, hay un sinnúmero de pacientes que se presentan en la consulta ambulatoria con dolor precordial, con marcadores positivos o marcadores negativos, que cuando se persiguen con cardiorresonancia detectamos cambios en un número importante, ya sea en el pericardio, cuando hay claramente cambios de pericarditis, o en base a la cardiorresonancia en las imágenes de T2 miocárdicas. Y les enseño en estas otras diapositivas un poco la evidencia importante para el diagnóstico de miocarditis, en donde hoy yo les diría el estándar para el diagnóstico de miocarditis se ha convertido la cardiorresonancia. ¿Y qué es lo que buscamos en la cardiorresonancia? Si nosotros comparamos en esta diapositiva que obtuve de la Sociedad Americana de Falla Cardíaca, vemos el criterio diagnóstico del Lake Louise en el 2018 y algunos de esos ejemplos en la cardiorresonancia que ven de su lado derecho. Y cambios importantes a ver como criterios primarios es el edema miocárdico, que lo podemos ver en las T2 weight images o en el T2 mapping. También vemos la evidencia importante no isquémica o la herida miocárdica, que típicamente no sigue un patrón anatómico de distribución de las arterias coronarias. Criterios de soporte son las imágenes de pericarditis o cambios asociados con disfunción sistólica. Y entonces yo les diría hoy un estudio importante, desafortunadamente no accesible en todos los centros de atención, es la resonancia magnética, pero cuando lo tenemos se convierte en un parámetro importantísimo para establecer el diagnóstico de miocarditis. ¿Qué porcentaje de los pacientes con daño miocárdico inflamatorio por virus o por COVID-19 desarrollan estado de choque? Es aproximadamente un 5% de aquellos pacientes que tienen diagnóstico de miocarditis. Y es importante reconocer hoy que el criterio para establecer el choque cardiogénico puede definirse también en esta pirámide y definir pacientes que están en riesgo, pacientes que tienen un infarto muy grande, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria importante con disfunción sistólica, pero luego esta categoría o esta forma de estratificar nos ayuda a tener grupos de pacientes homogéneos en donde cuales podemos hacer recomendaciones tanto diagnósticas o unas recomendaciones de intervención hacia el futuro. Y el siguiente, el grupo, la categoría B, es pacientes que están iniciando, que tienen hipotensión, taquicardia y grado de hipoperfusión. En la categoría C, en el estadio clásico de hipoperfusión, en donde se requiere ya una intervención más allá de resucitación por volumen, pacientes que están requiriendo inotrópicos. En el estadio D, pacientes, el grupo de pacientes que está deteriorando importantemente, en donde ya estamos considerando intervenciones mecánicas avanzadas, y el grupo de extremo es aquel que está francamente en máquinas de circulación extracorpórea o está siendo sometido a resucitación cardiopulmonar. ¿Cuáles son los dispositivos? Y quiero tocar en los siguientes minutos un poquito hablar de los dispositivos, que si bien no los tenemos en todas las instituciones en nuestro país, claramente el balón intraórtico y recientemente, y yo les diría mucho iniciado por la necesidad de soporte pulmonar, tuvimos ECMO. Pero cuando hablamos de choque cardiogénico, yo les diría probablemente el instrumento más común, accesible prácticamente en todos los centros de cirugía cardiovascular,
es el balón intraórtico de contrapulsación, que provee algo de soporte circulatorio, provee algo de soporte ventricular, con algo de descarga tanto para el ventrículo izquierdo como el derecho, y aumenta la perfusión coronaria. Realmente en un paciente en choque cardiogénico profundo o extremo no es un dispositivo de mucha utilidad, y la controversia en su uso en estudios clínicos randomizados pues ha sido muy variable. Luego tenemos el dispositivo de Impella, que es un dispositivo, y ahorita les voy a enseñar en alguna diapositiva el efecto importante que este tiene. Lo tenemos en México, pero de muy poca utilidad, y aún y que su indicación primaria ha sido para soporte en pacientes que requieren terapia de intervención coronaria. Hoy yo les diría en los Estados Unidos los dispositivos de Impella más avanzados como el 5.0 o el 5.5 se han convertido como dispositivos de asistencia mecánica temporal, en donde pueden ser implantados quirúrgicamente a través de un injerto en la subclavia, y el paciente puede deambular en forma sencilla y se utilizan como soporte importante para tomar una decisión si el corazón tiene esa plasticidad de recuperación o si puede ser como para un puente de trasplante. La circulación extracorpórea con membrana de oxigenación en una configuración venoarterial nos provee una circulación adecuada de soporte, pero no provee un soporte ventricular. De hecho, provee una recarga ventricular importante y no ayuda para la perfusión coronaria. Entonces, tener un paciente en ECMO en una configuración venoarterial soporta al paciente, lo mantiene vivo, pero no nos va a ayudar a tener una recuperación miocárdica o ventricular. Sin embargo, si la configuración venoarterial se le pone como un aditivo, un dispositivo tipo de Impella, en donde pueda succionarse la circulación y se provee una descarga del ventrículo izquierdo, entonces puede proveer una circulación coronaria adecuada y puede descargar el ventrículo izquierdo de tal forma que esta configuración nos puede permitir un adecuado soporte para una recuperación ventricular. Y subrayo ese tema por la importancia en el estado de choque asociado a disfunción miocárdica inflamatoria. Una gran cantidad de pacientes, si son soportados por un tiempo corto, pueden tener esa plasticidad de recuperación miocárdica. Y aquí en esta diapositiva también que obtuve de la Sociedad Americana de Falla Cardíaca, vemos los efectos hemodinámicos de la bomba Impella. Como ustedes ven aquí, es un dispositivo que se introduce en forma retrógrada, típicamente por vía femoral, pero puede ser por la vía subclavia a través de un injerto que se coloca quirúrgicamente, y dependiendo del tipo de soporte, puede proveer efectivamente una descarga ventricular y un flujo que puede variar entre 2.5 hasta 5 litros. Cuando está el paciente siendo soportado de esa forma, como ustedes ven aquí en esta diapositiva, el flujo típicamente pulsátil se convierte en un flujo típicamente axial, similar a las bombas de circulación o de soporte del ventrículo izquierdo permanentes, en donde no hay la diferencia sistólica y diastólica. Y si vemos como ejemplo lo que sucede con las curvas de Starling, pueden ver aquí claramente que sin soporte de Impella, como ven aquí, está francamente un corazón dilatado con altas presiones, y teniendo el soporte de la Impella hay una descarga ventricular importante y promueve y facilita la recuperación miocárdica cuando está en esa disposición. A diferencia, y por eso quiero subrayar ahorita, cuando se utiliza el ECMO en configuración venoarterial, como la ven aquí en la figura número A, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los cambios hemodinámicos? Si lo pueden ver aquí, cuando se activa la circulación extracorpórea sin ventilación, como se le llama en inglés, sin venting, lo que se está generando es un aumento importante de las presiones ventriculares, que lo vemos aquí en este ejemplo. Se inicia el ECMO y tiende a tener una sobrecarga importante ventricular. ¿Por qué esto es importante? Porque el ECMO en configuración venoarterial, como un dispositivo para aliviar la descarga ventricular, no favorece
no favorece la descarga ventricular, de tal forma que no es un dispositivo que nos permita la posibilidad de recuperación miocárdica en un paciente que está en estado de choque, ya sea en las condiciones inflamatorias de COVID o en condiciones de un infarto. Después de haberles explicado o haber compartido con ustedes estos diferentes tipos de soporte mecánico agudo para el paciente en choque, quisiera decirles que la mayoría de los pacientes COVID o de otras condiciones inflamatorias no asociados al SARS-CoV-2 desarrollan inflamación miocárdica importante y probablemente sus secuelas, cuando no están en un estado de choque, son el desarrollo de falla cardíaca a largo plazo, en donde se caracteriza típicamente por fibrosis, inflamación y eventualmente disfunción ventricular. Y aquí les enseño un modelo animal, en donde estudiamos en el modelo animal la intervención farmacológica con cannabinodiol puro, una molécula con la que hemos trabajado mucho en colaboración con una empresa canadiense, y les enseño este hallazgo de laboratorio porque les voy a comentar lo que estamos haciendo hoy en los humanos. Y aquí en esta diapositiva vemos una microfotografía de un corazón murino normal teñido en hematoxilina y eosina para resaltar las áreas de fibrosis. Y como bien se ve en el control, prácticamente no hay fibrosis ni a nivel macro ni a nivel micro. Pero fíjense lo que pasa en un modelo animal de falla cardíaca, típicamente en este caso creada por angiotensina. Lo que ven ustedes aquí en azul, en este corte macroscópico, es una extensión importante azul, es una carga fibrótica importante y a nivel micro así se puede ver. Cuando estos animales fueron tratados con cannabinodiol a 1 miligramo por kilogramo de peso, prácticamente vimos una disminución muy importante de la carga fibrótica a nivel macro y a nivel micro. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? En base a esas observaciones, en colaboración con una empresa canadiense que se llama Cardiol Therapeutics y el Tec Salud, hicimos un protocolo porque nos dimos cuenta que este fenómeno inflamatorio que estaba sucediendo en pacientes en riesgo de tener enfermedad cardíaca por COVID, nosotros podíamos intervenir para disminuir las secuelas cardiovasculares de COVID y probablemente tratar de disminuir no solamente complicaciones de COVID, pero las complicaciones cardiovasculares asociadas a la enfermedad inflamatoria de COVID-19 en el miocardio. Entonces diseñamos este estudio que se llama el Lancet Trial. Es un estudio que fue aprobado por la FDA, fue aprobado por COFEPRIS, a finales de diciembre del 2021 e iniciamos un estudio multisitio en Estados Unidos, en México y en Brasil, en donde pacientes admitidos al hospital que eran confirmados COVID por PCR, en donde estaban en riesgo cardiovascular para tener mayor expresión de enfermedad inflamatoria COVID, y estos incluían pacientes con diabetes, hipertensión, historia de infarto miocárdico o que estaban activamente teniendo un daño miocárdico en el momento, fueron randomizados en placebo o contra dosis escaladas de CBD puro que se produce en forma farmacéutica a 28 días de tratamiento oral con terapia de CBD oral. Y el evento primario que estamos buscando son complicaciones asociadas, complicaciones cardiovasculares. Nosotros hemos randomizado el día de hoy 24 pacientes en México, en Monterrey, y estamos en el proceso de continuar reclutamiento para pacientes en Estados Unidos, en México y en Brasil, esperando resultados finales hacia el otoño del 2022. Este primer estudio, que le llamamos el estudio de Lancet, también va a proveer las bases para iniciar un estudio en miocarditis no asociada a COVID. Resumo mi intervención compartiéndoles que cuando nosotros vemos por biomarcadores el daño miocárdico en pacientes que fueron admitidos al hospital por COVID-19, si nosotros tomamos como punto de corte 5 unidades de troponina de alta sensibilidad, prácticamente el 60% de la población que tenemos estudiada tenía troponinas positivas. Y esos tienen un factor con más complicación hospitalaria y más morbimortalidad que aquellos que no tenían troponinas.
De esos troponinas positivas, el 10% tenían persistentes niveles elevados que estaban 5 veces más allá del punto de corte normal para nuestra institución. El número de pacientes en estado de choque asociado era mucho menor y hoy yo les comparto que adicionalmente al soporte mecánico de esta población estamos buscando cómo disminuir la inflamación utilizando un fármaco que estamos desarrollando en colaboración con una compañía canadiense. Muchas gracias, doctor, por su atención y gracias a la Academia por esta invitación. Buenas tardes, soy el doctor Jesús Antonio González Hermosillo González. Gracias. A continuación tenemos la presentación del doctor González Hermosillo, subdirector del Instituto Nacional de Cardiología y jefe del área de electro, bueno, básicamente tocará el tema de COVID prolongado. Él ha seguido durante 2 años pacientes con esto. Por favor, Toño, ten la amabilidad. Buenas tardes, soy el doctor Jesús Antonio González Hermosillo González y agradezco al doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y al doctor Marco Antonio Martínez Ríos, coordinador de cardiología, la invitación para estar con ustedes hablando sobre COVID-19 prolongado, síndrome post-COVID. Los pacientes con COVID-19 tienen un cuadro agudo que generalmente dura no más de 15 días. Pero muchos de estos pacientes considerados ya recuperados y convalecientes o continúan con síntomas o reaparecen estos síntomas tiempo después de la infección aguda. Se ha hablado entonces de COVID-19 posagudo cuando los síntomas persisten por más de 3 semanas después del comienzo de la infección, o de COVID crónico cuando la sintomatología persiste más de 12 semanas. La Organización Mundial de la Salud considera que esta condición de síndrome o COVID prolongado, los síntomas pueden ya ocurrir hasta 3 meses después de la infección. La sintomatología es muy característica. La fatiga es el síntoma principal, pero puede haber cefalea, puede haber alteraciones en la capacidad cognitiva del individuo. Se ha acuñado el término de la neblina cerebral. Otros tienen disnea y algunos de los pacientes tienen síntomas que sugieren una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, como el mareo, el presíncope o el síncope, que forman parte de la llamada intolerancia ortostática. Muchos de estos pacientes tienen taquicardia, que ocurre con poco esfuerzo o aún en el reposo. Hay intolerancia ortostática. La presión arterial también tiene fluctuaciones y en muchos de estos pacientes puede tener alzas y descensos a lo largo de 24 horas. Un subgrupo de pacientes pueden desarrollar hipertensión arterial. La duración de estos síntomas en el síndrome post-COVID no está bien definida, aunque la mayoría de los autores considera que dura entre 3 y 6 meses. Hay varias publicaciones a lo largo de esta pandemia de COVID en donde se señala cuáles son las características del síndrome post-COVID. En todas ellas se concuerda que el síntoma principal es la fatiga y que estos enfermos
no tienen ninguna evidencia de daño orgánico ni en el corazón ni en los pulmones. La sintomatología del síndrome post-COVID se traslapa con la de una enfermedad compleja que se conoce desde principios del siglo XX, la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Esta es una enfermedad endémica que afecta a todas las razas y grupos de edad y que se ha descrito tanto como casos esporádicos como en series de individuos. En los Estados Unidos, Norteamérica, casi 3 millones de individuos tienen el cuadro clínico de esa encefalomielitis miálgica. Como es una enfermedad compleja, se han planteado diferentes mecanismos etiológicos y mecanismos fisiopatológicos para explicarla. Lo que es evidente es que desde sus primeras descripciones, después de la epidemia que hubo en los años 30 de poliomielitis, es una infección. Esta infección puede ser viral, bacteriana o parasitaria. Pero también en algunos de ellos se ha encontrado evidencia de inflamación crónica y evidencia de una alteración en la regulación inmune del paciente. En algunos de ellos parece haber pues, un proceso autoinmune en donde se favorece el daño a los nervios periféricos de fibra fina, las fibras que llevan la información del sistema nervioso simpático. Nosotros en el Instituto de Cardiología estudiamos de 130 individuos que fueron hospitalizados con COVID-19 y los seguimos por entrevistas telefónicas durante un año. En ellos la fatiga también fue el síntoma más común, ocurrió casi en el 50%. Quiero señalar que cuando menos un síntoma estaba presente en el 90% de estos individuos. Lo único que encontramos fue que los individuos con sintomatología de síndrome post-COVID tuvieron una hospitalización más prolongada y que eran de mayor edad. El síndrome post-COVID se presentó entre 40 y 50 años. La fisiopatología del síndrome post-COVID y de la encefalomielitis miálgica también tiene muchos puntos de convergencia. En ambos procesos existe un problema de disfunción mitocondrial en el cual va a aumentar el estrés oxidativo y esto va a determinar también inflamación crónica de bajo nivel y de evolución prolongada. Entonces, la interacción entre estrés oxidativo e inflamación parece ser la base o sustrato fisiopatológico de este estrés oxidativo, de esta síndrome post-viral. ¿Cómo puede el SARS-CoV-2 afectar al cerebro en el síndrome post-COVID-19? La invasión viral del cerebro se puede hacer directamente por los nervios olfatorios, por la vía sanguínea o por el nervio vago. En el cerebro, entonces, vamos a tener tanto en mitocondrias de las neuronas como en las células endoteliales del cerebro un problema de desequilibrio en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a ser responsable de un desequilibrio del sistema nervioso simpático con predominio de la modulación simpática. Señalábamos que algunos de estos pacientes con síndrome post-COVID tienen hipertensión. Esto ha sido publicado recientemente y en un estudio en China de 190 pacientes hospitalizados con COVID-19 se les detectó hipertensión arterial de reciente comienzo. Estos individuos no tenían hipertensión antes de sufrir la infección por el virus y estos pacientes desarrollaron casi el 9% hipertensión arterial neurogénica, hipertensión arterial mediada por hiperactividad simpática. Los autores demostraron que la hipertensión fue más frecuente en los que tenían más daño miocárdico.
a juzgar por niveles más elevados de tromboninas. Pero también demostraron que estos pacientes tenían, cuando se les determinó, niveles mayores de angiotensina 2 como un marcador de desequilibrio del sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina es fundamental para el control de la presión arterial. Recuerden ustedes que el angiotensinógeno, por acción de la ECA, se va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a convertirse en angiotensina 1,9. Luego la angiotensina 1 por la ECA se va a convertir en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 normalmente va a catalizar por la acción de la ECA2 en angiotensina 1,7, que tiene papel vasoprotector porque es vasodilatadora y antifibrótica. La angiotensina 2 tiene papel vasoconstrictor y profibrótico al actuar sobre los receptores AT1. Esto es lo que pasa en condiciones normales para mantener la presión arterial a través del tono vasomotor y de un adecuado control de la volemia por la acción del riñón, de la retención de sodio y agua. Pero en el COVID-19, la ECA2, que es la puerta de entrada del virus a la célula, va a estar subexpresada o ocupada. Entonces la producción de angiotensina 1,7 va a verse disminuida. La vía metabólica se va a ir hacia la angiotensina 2 y que va a través de su acción sobre los receptores AT1 a producir en el cerebro neuroinflamación, en el corazón inflamación de la mitocondria, de los miocitos, perdón, y finalmente esto determinará un desequilibrio entre angiotensina 1,7 y angiotensina 2. O sea, hay un desequilibrio en el sistema renina-angiotensina que favorece la estrés oxidativo y la inflamación. El estrés oxidativo y la inflamación forman un círculo vicioso con excesiva producción de especies reactivas de oxígeno. Otra de las manifestaciones del estrés del síndrome post-COVID es la intolerancia ortostática con mareos, presíncope y síncope. Uno de los fenotipos más comunes es la taquicardia postural ortostática o POTS, que ocurre y se ha descrito hasta en el 75% de los pacientes con COVID prolongado. El estudio, pues, de estos pacientes con COVID prolongado es importante porque si bien no podemos curarlos, sí podemos mejorar su calidad de vida. El tratamiento consiste en medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. La rehabilitación física, desde luego, que juega un papel primordial. Dentro de los fármacos que se han utilizado para manejar a estos pacientes están los simpaticolíticos, los de acción central, como la clonidina, y los beta-bloqueadores adrenérgicos a dosis bajas. Los antioxidantes también empiezan a utilizarse con bastante éxito para mejorar, como lo he señalado, la calidad de vida de los pacientes. Después, el estudio y el diagnóstico y manejo de del síndrome post-COVID prolongado, el comienzo de una nueva era. Podríamos decir, como lo señalaba Winston Churchill, que este es el fin del principio del estudio de estas enfermedades virales que producen alteraciones disfuncionales del sistema nervioso autónomo. Muchas gracias. La última presentación está a cargo del doctor Roldán. El doctor Roldán es un cardiólogo que está muy interesado
en innovación asistencial. Él está en la consulta externa del Instituto Nacional de Cardiología y, por supuesto, como todos los anteriores, pues es un distinguido académico. Muchas gracias. A continuación, por favor, Javier. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina y al doctor Martínez Ríos por su invitación a participar en este simposio. Vamos a hablar de telemedicina y de innovación asistencial. La telemedicina no es más que la integración de las tecnologías de la información y la comunicación a cualquier acto médico. Todos lo hemos hecho, desde una forma improvisada, que es lo más común, hasta una forma estructurada, que es lo ideal para evitar problemas que ya veremos. En marzo del 2020 ya sabemos que se declaró pandemia y una de las medidas fue el confinamiento, y eso realmente fue una cuestión dramática para los servicios como el Departamento de Consulta Externa del Instituto Nacional de Cardiología, porque atendía a 120.000 pacientes al año de alta especialidad y generalmente de bajos recursos. Y se acabó la consulta ambulatoria, las cirugías selectivas, disminuyó el personal médico por necesidades de las áreas críticas, etc. Y esto realmente era un gran problema porque la cardiopatía isquémica, como vemos en esta diapositiva de un comunicado del INEGI, no dejó de ser ni siquiera en el peor momento de la pandemia la primera causa de mortalidad en el país. La consulta externa, la jefatura del doctor Jorge Cosío, que tiene una muy buena visión de gestión, y el doctor Jordán, que apoyó mucho en cuestiones de planeación, se empezaron a diseñar asesorías telefónicas, encuestas, evaluación de expedientes, estratificación de riesgo, con el objeto de no abandonar a los pacientes, pero proteger también al personal médico. Y todo, claro, hay que hacerlo de una forma adecuada. Cada vez que aplicamos una nueva herramienta a nuestros procesos de atención, tenemos que tener herramientas de evaluación e indicadores de calidad, como se hicieron, y salió plasmado en un artículo de investigación que salió en la revista Archivos y en el capítulo de este libro editado por la Academia Nacional de Medicina y la universidad, que ya comentó el doctor Martínez Ríos. Siempre que agregamos una herramienta nueva, recuérdense, hay que evaluar muy bien los riesgos y los beneficios. Los beneficios de la telemedicina son obvios para los pacientes: el empoderamiento y tener acceso a esa información médica constantemente. Para los médicos, formar parte de un ecosistema y un universo de información y de especialistas muy amplio. Para los hospitales, el solucionar sus procesos o mejorar sus procesos a través de herramientas tecnológicas. Y para los sistemas de salud, contar con una inmensa cantidad de datos que van a apoyar después a la gestión de la salud pública, optimizarla y hacerla más económica. Problemas, muchos también, sobre todo legales, seguridad de integridad de la información, la aparición de inequidades, como veremos, a través de mal manejo de la información, errores por desconocimiento e inexperiencia de los usuarios, en este caso médicos y pacientes principalmente, y los datos de ciberseguridad y megadatos. Cuidado los médicos que quieren adentrarse en la telemedicina, porque deben conocer y cumplir la normatividad, hacerlo de una forma segura, con modelos de gestión apropiados, utilizar la tecnología adecuada y conocer y anticipar los riesgos. En México no hay una regulación en este momento específica para telemedicina. La regulación está integrada en la atención médica general. De todas formas, hay un proyecto para reformar la ley de salud donde ya se hable específicamente de la atención a distancia y de la telemedicina, con prioridades muy claras: es empoderar al paciente, prevención, utilizar plataformas compatibles entre todos los sistemas, el regularizar el software como dispositivo médico y la integración ya legal de las recetas médicas electrónicas. Para los médicos, al no haber una normatividad en este momento específica, pues aplica el principio de permisión, que es que lo que no está prohibido está permitido. Esto no aplica a las instituciones de salud, desde luego, ni a la gente del gobierno. Ahora, los médicos tienen que entender que hay otras leyes que aplican si quieren aplicar estas herramientas, y es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y desde luego que tienen que estar bien integrados a los permisos publicitarios que otorga el COFEPRIS si es que piensan ofrecer servicios de telemedicina o terapéuticos a distancia.
si no lo hacemos adecuadamente, la gestión va a afectar a la exactitud diagnóstica, a la confidencialidad, desde luego que a la relación médico-paciente. Se pueden correr riesgo de manejo no deseado de la información y van a incrementar los costos de atención. Cuidado con qué herramientas nos apoyamos para diagnósticos. Antes era muy fácil en nuestra atención convencional saber quién estaba certificado en una especialidad y quién no, radiólogos, ecocardiografistas, etc. Ahora no es tan fácil a través de las plataformas que ofrecen diagnósticos a distancia. Pero siempre tiene que haber un responsable y recuerden los médicos que la responsabilidad final del tratamiento de un paciente siempre es del médico que está con él, independientemente en qué auxiliares diagnósticos nos hayamos apoyado. Uno de los retos que decía era seguridad y confidencialidad de la información. Blockchain, todos han oído hablar de él por las criptomonedas y no son más que bloques de información que se van uniendo uno a otro y se van encriptando de forma que yo no puedo modificar el último sin modificar toda la cadena. Estas cadenas se hacen interminables, consumen mucha energía, tienen riesgo de que no hay una legislación apropiada, de que están a nivel público, entonces siempre están sometidas al riesgo de ser hackeadas y que esa información tenga acceso gente que no autorizada. Otra cuestión es la cantidad de información que se está generando y a través de procesos el tomar decisiones en base a ella. Eso es la inteligencia artificial. Toma una gran cantidad de datos y a través de algoritmos saca conclusiones. Pueden ser machine learning, que es el aprendizaje automático, muy sencillo, se basa en la estadística convencional, o deep learning, que son cuestiones ya de capas donde ya hay interacciones más complejas entre la información y desde luego que si están bien alimentadas pueden manejar y relacionar datos que nosotros desde un punto de vista humano nunca veríamos una relación entre ellas. ¿Qué problema tiene esto de tomar decisiones en base a una cantidad enorme de datos? La inequidad. Una compañía de seguros puede determinar que un niño que nace por el electro y cuestiones de inteligencia artificial no es candidato a asegurarle ciertas enfermedades. Y el problema es que a veces, más que predecir el futuro, a veces lo condicionamos, sobre todo porque nuestros algoritmos no son perfectos. Recuerden la experiencia de la frenología de finales del antepasado, donde a través del movimiento, de la forma del cráneo, se podían, o más bien se sospechaban tendencias psicóticas en los pacientes. Fíjense en esto también, es un experimento de Massachusetts Technology Institute, donde una inteligencia artificial tipo Machine Learning lo alimentan con datos psicopáticos y la verdad es que desarrollan una inteligencia artificial que parece un trastorno alucinatorio crónico y le llamaron Norman. Muy interesante. Y bueno, también la manipulación de la información. ¿Quién no ha oído hablar de Cambridge Analytica, que manipuló datos, o más bien obtuvo datos de estados emocionales, etcétera, de usuarios de Facebook a través de encuestas de inteligencia y cuestiones así, y luego lo aplicó en procesos de elecciones como el Brexit y como la elección de Trump. Entonces, están manipulando a la gente de tal forma que ya la verdad que le están presentando no se basa en datos objetivos, sino en una cosa que le llaman posverdad, donde hay una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública. Esto es terrible porque al no basarse en los datos objetivos estamos matando a la verdad y dejando paso a la posverdad, un poco lo que pasó con Nietzsche cuando ya el racionalismo y el materialismo hicieron que Dios ya no sirviera como fuente de código moral o teleológico, o sea, como fin de todas las cosas. Entonces estamos en un mundo donde tenemos que poner reglas morales. Asimov incluso en los robots la puso, hizo 3 reglas: que no debe dañar a un ser humano un robot, que debe obedecer y debe proteger su propia existencia. Pues Google, después de varios problemas, sobre todo cuando participó en proyectos militares, pues sacó los 7 principios éticos de la inteligencia artificial, diciendo que debe ser benéfica, que debe evitar inequidades, que debe ser segura, responsable con las personas, con diseño de privacidad, con excelencia científica y estar disponible para procesos que cumplan con estas reglas éticas. Permítanme concluir diciendo que la telemedicina, desde luego, como han visto, va mucho más allá del uso de la tecnología de la información y la comunicación, que es algo complementario, que debe empoderar al paciente. Esto es bien importante, que pone en reto a nuestros sistemas tradicionales de asistencia, docencia e investigación y que debe preservar el humanismo. Un médico nunca va a ser sustituido por telemedicina o inteligencia artificial,
pero un médico que no conozca estas herramientas sí va a ser desplazado de la atención pública. Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos. Gracias, creo que ha sido espléndida esta tarde desde todos los puntos de vista y yo quisiera darle la palabra al doctor Martínez Ríos, nuestro coordinador de este magnífico simposio. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario, déjenme decirles y reiterar nuevamente que el libro Cardiología y COVID está a unos días o unas cuantas semanas de salir. Lo tendrán todos ustedes, tanto por línea como algunos de ustedes en papel. También quisiera nada más comentar rápidamente y un pequeño comentario, una pregunta. En efecto, todas estas manifestaciones del COVID y del post-COVID en relación al corazón son muy graves, muchas de ellas, como bien ustedes comentaron, letales. ¿Qué tanto han visto ustedes en pacientes que no han tenido COVID algunas de estas manifestaciones cardiovasculares en relación a las propias vacunas? Y si esto lo han visto específicamente, ¿con qué vacunas ha sido así? Y le doy la palabra a Marco para que nos haga favor de coordinar tenemos unos cuantos minutos para algunas preguntas y comentarios. Adelante, Marco. Sí, muchas gracias, Pepe. Efectivamente estamos estudiando apenas, iniciando un proyecto de investigación de los efectos de la vacuna. Sabemos claramente que los pacientes pueden tener todas las manifestaciones de COVID solamente por haber sido vacunados. De tal manera que hay casos que nosotros hemos atendido en el Instituto de Cardiología con post-vacuna, con todos los datos, inclusive arritmias y enfermedad isquémica seria, grave. Pero pues estamos en el proceso de tener los datos científicos apropiados con grupos de controles, con angiografías, en fin, post vacuna. Es un hecho que existe ese problema. Ahora estamos en el proceso de saber qué tan grave es esto, pero dejo abierto esto a los ponentes. Está Toño González levantando la mano. Por favor, Toño. Muy brevemente, en cuanto a las manifestaciones clínicas de COVID-19, específicamente las relacionadas con inestabilidad de la presión arterial, hipertensión o hipotensión ortostática, que se manifiesta, como lo señalé, por mareo, taquicardia persistente, presíncope. Sí, efectivamente, y principalmente con las vacunas fabricadas a base de RNA mensajero, hemos visto, ¿no? Y se han publicado casos, reportes de casos en la literatura universal. Entonces, la respuesta en corto es sí, desgraciadamente, este tipo de vacunas en algunos individuos, probablemente por mecanismos autoinmunes, desarrollan cuando menos las manifestaciones disautonómicas cardiovasculares de COVID-19. Sí, yo solamente quisiera comentar que efectivamente el problema existe, pero bueno, ya lo sabremos en números, la gravedad, pero esto de ninguna manera significa estimular a la población a no vacunarse. De tal manera que es fundamental que el mensaje sea vacúnense y cúbranse y protéjanse, en fin, y no confundir el mensaje que nosotros estamos dando. No, por supuesto, creo que es importante que valoremos riesgo-beneficio. Estoy completamente de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Tenemos que vacunarnos. Todos supongo que ya estamos aquí vacunados con 2 o cuando menos o 3 vacunas. Adelante, Marco, no sé si alguien quiere hacer... La doctora Gerson, el doctor Torre y el doctor Berizza pidiendo la palabra. Raquel. Gracias. Quisiera felicitar a todos los ponentes y preguntar
dos breves preguntas. Una al doctor Antonio González. Mencionó que la base de las alteraciones post-COVID son alteraciones disfuncionales. Lo hemos visto de los 50 y tantos síntomas, aparatos y sistemas involucrados, que la base es disfuncional. Para el gobierno federal, para el futuro, para atender el post-COVID, su recomendación no farmacológica sería tener más clínicas de apoyo psicológico, psiquiátrico y rehabilitación emocional. Ese sería uno. Y la otra, a todos los ponentes, todos vimos que postergar el diagnóstico, los tratamientos, la etapificación de la enfermedad fue detrimente para el paciente y la enfermedad. En situaciones tan graves que ustedes tratan, ¿qué tanto postergaron y qué tanto se retrasó y perdieron vidas? Adelante, Toño. Efectivamente, doctora Gerson, las manifestaciones o secuelas psiquiátricas en estos pacientes forman parte del espectro clínico del síndrome o COVID prolongado. Algunos pacientes quedan con estrés postraumático, otros pacientes tienen depresión importante y desde luego la ansiedad ocupa un papel primordial. O sea, estos pacientes pueden quedar verdaderamente afectados en su calidad de vida por estos problemas psiquiátricos. Evidentemente, en nuestro país es necesario que el sistema de salud establezca, y ya con urgencia, clínicas especializadas, multidisciplinarias para atender estos pacientes. En Estados Unidos se están invirtiendo el sistema de salud billones de dólares para establecer esta red de atención a los pacientes. Y es una doble amenaza porque por un lado está el COVID que no se acaba de ir y por el otro lado está el futuro. Dije COVID-19, SARS-CoV-2, el responsable de este síndrome post-COVID, pero en realidad esto es como lo puse al final, parafraseando a Winston Churchill, el fin del principio. ¿Qué quise decir? Quise decir que en lontananza, en el horizonte, hay muchos virus que están esperando su oportunidad para replicar lo que está haciendo SARS-CoV-2. Estamos casi sobre el tiempo, sin embargo hay tres peticiones todavía, el doctor Torre, el doctor Gehring y finalmente el doctor Argüero, y luego le doy la palabra a Marco para que nos haga una conclusión. Gracias, doctor Jalabi. Hago un comentario breve con referencia al potencial rol de las vacunas y cómo pueden causar miocarditis específicamente. Las vacunas, lo que más se ha reportado, que son responsables de miocarditis o pericarditis, son las vacunas de ARN mensajero y probablemente tiene que ver con el envuelto, la nanopartícula que empaca el RNA y la actividad inmunológica que genera. Les comparto, tenemos una experiencia en un número pequeño. Estudiamos 3 pacientes que tienen miopericarditis, les tomamos el suero, aislamos la porción de las inmunoglobulinas y luego las estudiamos in vitro en miocitos aislados y nos dimos cuenta que hay un número, no lo pudimos identificar con precisión, pero el suero proveniente de pacientes que tenían miopericarditis, con tanto vacuna de Pfizer mRNA o Moderna de ARN mensajero, tenían la capacidad de disminuir la contractilidad del miocito y afectar el transportador el uniportador de calcio a nivel mitocondrial. Ahí tenemos un grupo especialista que hace específicamente eso. Entonces, ese fenómeno, yo lo que único que quisiera dejar como comentario en la mesa de discusión es que seguramente la generación de anticuerpos
mucha gran variedad antigénica de las diferentes proteínas que se producen o de los anticuerpos que se generan en contra de la proteína espiga, dan como resultado a lo mejor una respuesta cross antigénica en algunos pacientes, este fenómeno particular que genera una actividad antimiocito que nosotros in vitro la caracterizamos de esa forma, pero claramente es un fenómeno las vacunas del ARN mensajero, similar proporción vacuna de Pfizer y de Moderna, y nosotros podemos in vitro modelar algunas de las características de lo que se ve in vivo. Con esto termino ese comentario. Gracias. Guillermo. Doctor Guerin. Muchas gracias. Voy a hacer dos comentarios muy breves en razón del tiempo que tenemos. Una complementaria al comentario que acaba de hacer el doctor. En la experiencia que tenemos de manera conjunta el Departamento de Cardiología Intervencionista y la Unidad Coronaria del Instituto con el doctor Héctor González, tenemos 2 casos muy interesantes post-vacuna, generalmente dentro de los primeros 10 días post-vacuna, también basadas en ARN mensajero. Un caso de un paciente de 18 años que incluso llegó a una miopericarditis con un derrame pericárdico que ameritó una ventana pericárdica. Entonces, el extremo clínico de gravedad también se presenta en el contexto que se acaba de comentar y ese es lo que quería agregar. El otro punto importante es el volumen de trombo intracoronario como responsable del síndrome coronario agudo. Hay un trabajo que está en curso de publicación también con la unidad coronaria, donde hemos encontrado un volumen de trombo intracoronario mayor comparando con una serie que tenemos pre-COVID en el análisis angiográfico del volumen de trombo, y eso es algo muy significativo porque eso incrementa el costo, requiere mayor manejo en sala de cateterismo y un agresivo tratamiento de anticoagulación y antiagregación plaquetaria. Gracias. Gracias. Doctor Arguero, don Rubén. Muchísimas gracias. Como siempre, nos tienen acostumbrados el grupo del Instituto Nacional de Cardiología a presentar trabajos de un alto nivel académico. Y este es el ejemplo en esta simposio que coordina mi distinguido amigo Marco Antonio Martínez Ríos. Trataré de ser breve, aunque no me es fácil en mi persona, pero trataré de serlo. El tema tratado por el doctor Guerin nos hace ver la importancia de una enfermedad cardíaca previa y presencia de COVID. El que muera o tenga una mortalidad cerca del 69% realmente es un dato impresionante. También, desde luego, el mismo doctor Guerin nos habla o soslaya la posibilidad de que las guías rápidamente sorprendieron a la comunidad médica mundial, y las guías que antes tenían una aplicación muy precisa, como que se estableció rápidamente la necesidad de hacer una nueva revisión por esta enfermedad que agarró desprevenida a toda la población. El otro tema relacionado por el doctor Márquez, relacionado a la arritmia y daño miocárdico, es un dato interesante. Y solo destacaré 2 o 3 puntos. La falla del sistema del marcapaso, que los cirujanos, al fin mecanicistas, tendríamos que considerarlo como el gradiente que se eleva enormemente entre el electrodo y un proceso inflamatorio, inicialmente agudo y después crónico. Pero es interesante lo que señaló el doctor Márquez. El doctor Roldán, el doctor Torre nos presenta una cifra extraordinariamente elevada, digna de tomarla en cuenta. 4,000 pacientes, no es despreciable el dato, es un dato contundente, un número contundente, con una mortalidad del 50% en los pacientes que desafortunadamente tienen enfermedad cardiovascular o que llegan a la unidad de cuidados intensivos. Algo que ellos tienen mucha experiencia, y esto sí llevan la delantera en prácticamente toda la República, es el uso del ECMO. Y el ECMO, yo diría, es una oportunidad gigantesca, la enfermedad COVID, para hacer un diagnóstico muy preciso, quizá un poco exagerada mi observación. En esta enfermedad cardiopulmonar aguda que caracteriza al COVID, ¿quién hace fallar más rápidamente al corazón derecho
o el corazón izquierdo, porque esta enfermedad cardiopulmonar se acompaña de patología pulmonar y patología cardíaca, y esta concomitancia hace poner, repito, un poquito echar a andar la acuosidad fisiopatológica. ¿Quién provoca mayor? Sabemos el izquierdo, nos imaginamos que la arritmia y la isquemia es el número 1, pero el lado derecho no es despreciable con la obstrucción vascular pulmonar. Y el ECMO, que teóricamente está orientado hacia la área de oxigenación, pues como que a veces sería un poquito, como lo dijo él muy claramente, ECMO venoarterial, qué tanto ayuda al derecho y qué tanto perjudica al lado izquierdo. Y esto es un dato interesante con esta cifra tan impresionante. Claro, enfermo que está grave y con COVID y se eleva la troponina, que pongan las barbas a remojar porque algo va a pasar. El doctor González Hermosillo, como siempre, nos tiene acostumbrado a su actualización permanente. Desde que lo conozco, siempre le ha caracterizado eso. Y destacó en forma brillante la relación neuroendocrina que se presenta en esta patología. Aprovecho para felicitarlo y saludarlo y decirle, bueno, que qué gusto escucharle y qué gusto que nos presentó este tipo de patología. Problema neurológico, hipertensión, problema neurológico más alteración del sistema neuroendocrino. Finalmente, el doctor Roldán nos habla de lo que significa la telemedicina y los riesgos concomitantes en normatividad, en legislación y en particular los problemas éticos que acompañan a este tipo de manejo que, si es inadecuado, puede resultar no muy agradable los datos que se obtienen o resultantes del uso, que debe ser muy adecuado en telemedicina. Muchas gracias. Gracias, don Rubén. Marco, para que cerremos la sesión del día de hoy. Después de los comentarios del doctor Rubén Argüero, a quien quiero y respeto, y tenemos una amistad pues de 50 años, creo yo, o más. Bueno, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Cardiología y el Instituto de Cardiología le debe a Rubén Argüero mucho de las remodelaciones quirúrgicas. Bueno, yo creo que después de sus comentarios ya los míos quedan fuera. Creo que se han aportado los diferentes aspectos en que afecta el COVID. Esto no se ha acabado, tenemos que seguirnos protegiendo y sobre todo, pues una llamada de atención a atender a las otras enfermedades que no son cardiovasculares, porque hay una mortalidad muy importante por no COVID causado por el COVID, por la epidemia. De tal manera que, bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer la confianza del doctor Halave de la Academia de Medicina en permitirnos contribuir en Corazón y COVID. Como vuelvo a señalar enésima vez en esta ocasión, que saldrá un libro dedicado completamente con las contribuciones que todos hemos oído, pero desde luego más detalladas, y es una contribución muy importante de la Academia y básicamente del Instituto de Cardiología. Muchas gracias, Pepe. Gracias, doctor Martínez Ríos. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes esta tarde espléndida desde el punto de vista académico, extraordinaria, y los invitamos para que el próximo miércoles 23 de marzo nos acompañen a las 5 en punto, a las 17 horas en punto. El tema será llevado por el doctor Joaquín López Bárcena y se referirá a la educación médica en modalidad mixta o híbrida, realidades y limitaciones. Les deseamos muy buenas tardes, felicidades a todos los ponentes y muy buenas tardes a cada uno de los participantes en esta ocasión. Que estén muy, muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Espléndido. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Gusto en saludarlos a todos y que sigan bien. Les vaya muy bien a todos. Síganse cuidando. Gracias. Excelente resumen, doctor.